Buenas noches, profesor Edwin Sosa. A continuación voy a dar a conocer los procesos, la definición de cada proceso y la normatividad que se lleva a cabo para la organización de los archivos. En cuanto a la organización documental, este consiste en el proceso técnico y físico de cualquier material sin importar el soporte en el que se encuentre, con base en unos estándares bibliotecarios que son utilizados internacionalmente, que permita dar un lugar físico y temático a cada material en su unidad de información. El objetivo de la organización y descripción archivística es hacer inteligible el fondo de cada subcontrol adecuado por los archiveros y la comunicación a los usuarios. Bueno, esto no es solo un microproceso, son varios procesos, porque son importantes y si no se hace seguimiento a cada uno de los procesos que dentro de nuestra metodología y de nuestros principios nos dicen que son los que se tienen que utilizar para la organización de los archivos, no tendría su misma finalidad y no tendría ningún resultado. Por eso se tiene que salvar los datos por cada uno de sus procesos y esto conlleva a la organización del archivo general. Bueno, voy a presentar, digamos, unos conceptos básicos sobre la misma organización de archivos, como por ejemplo el concepto de archivo, que es el conjunto de documentos, sean cual sea su fecha, su forma y soporte material, producidos o recibidos por toda persona física o moral. Asimismo se entiende por archivos las instituciones culturales donde se reúnen, ordenan y difunden. Entendiendo de otra manera, un archivo puede existir, en un archivo pueden existir muchas bodegas, pero solo el archivo que está organizado, que está bien clasificado, que da información rápida, puede nombrarse archivo, y otros solo nombran el archivo como un espacio físico, donde se ubican los documentos, donde están las cajas. Entonces, entendiéndolo así, los archivistas tenemos que ser muy conscientes de eso, que somos organizadores en archivos y que los vamos a volver Biblias para muchas personas. Un documento ahora es toda aquella información contenida y registrada sobre cualquier soporte material que es producido, recibido y conservado por las instituciones, organizaciones o personas durante el desarrollo de sus actividades. Es, por tanto, un testimonio de la actividad humana. En sí, un documento es todo lo que contenga información, dependiendo sin importar el soporte en el que se encuentra. Nosotros en archivo es muy común encontrar el documento sin papel, pero de distintos tamaños, como mapas, fotos, cintas, etc. Y todos siguen siendo documentos. Tenemos que aprender a organizar cada uno de ellos por su tipo de formato y por la calidad de la información que contenga. En los procesos técnicos para la organización de los archivos existen los siguientes procesos. La clasificación consiste en el análisis del fondo a partir de sus mecanismos de crecimiento y organización natural, es decir, de las características de la institución en elementos, componentes, análisis que se plasmará en un cuadro de clasificación. Otro proceso es la ordenación. No es tan solo una actividad material, sino también intelectual. La primera operación de ordenación es determinar el criterio por el que ya se va a ordenar la unidad archivística y que sigue las propiedades del punto de acceso seleccionado en virtud de las propiedades del documento alfabético, cronológico, orgánico o sistemático, mixtos. Continuamos con otro proceso muy importante de la valoración y selección de documentos,
El objetivo de este punto es valorar y seleccionar los documentos que contengan un valor histórico, los cuales pasarán a los procesos archivísticos de organización para su registro, uso, consulta y difusión. Expurgo es la operación por la cual se seleccionan los documentos a fin de que aquellos que reúnen las mejores condiciones de testimonio e información alcancen la tercera edad, es decir, pasen al archivo histórico para su conservación perpetua en él, como piezas valiosas del patrimonio documental. Se efectúa para separar del archivo aquellos expedientes que por haber superado todas sus etapas quedan a disposición para darse de baja. El desglose es otro proceso que tiene la finalidad de retirar aquellos documentos que no corresponden a la naturaleza del asunto que trata el expediente. Dentro de la normatividad en las instituciones públicas existen reglamentos internos, manuales de organización y procedimientos, acuerdos y circulares que regulan a la organización de los archivos que conviene tener presente en el desarrollo de las necesidades archivísticas, existencia de normas al interior de una dependencia, denota cierto grado de interés y preocupación por la organización de sus archivos. La descripción, este es un trabajo archivístico que tiene la finalidad de informar de forma precisa el contenido del acervo. Esto se lleva a cabo mediante distintos niveles e instrumentos de descripción como el inventario, el catálogo y la guía. El inventario, este describe las unidades que componen las series documentales dispuestas según el orden que tiene el cuadro de clasificación y reproduciendo su estructura. Son relaciones para el gobierno interno del archivo y para uso de los usuarios. Sirven para garantizar el orden de los documentos en caso de un eventual desorden. Haciendo una analogía, si se tiene un closet lleno de ropa de verano, de invierno, zapatos diferentes y completamente desordenado, no hay control sobre toda la ropa que existe. Entonces se necesita identificar para que posteriormente se pueda clasificar, y cuando se levanta un inventario y ya se hizo el cuadro de clasificación, se puede codificar todo. Como un closet se puede encontrar el saco, los pantalones y los tenis azules con botones. Va a estar en este tipo de descripción, entonces es beneficioso porque se van a encontrar las cosas más rápido, que el inventario da esa gran ventaja, es un gran listado con ciertos códigos que ayudará a seguir haciendo herramientas para el propio proceso archivístico. En el catálogo es la enunciación y la descripción metódica en un orden determinado de los documentos que integran un archivo. Relaciona con mucho pormenor contenidos, fechas, formatos, dimensión, estado de conservación, signaturas topográficas de un archivo o de varios de las unidades documentales menores, que la serie o elementos obligatorios y alguno no obligatorio como almacenamiento, como alcance y contenido. El cuadro de clasificación ocupa un lugar clave en cualquier archivo, pues permite controlar los procesos de almacenamiento, conservación y recuperación de la información. Las guías, estas proporcionan al usuario información de primera mano sobre la existencia, historia y emplazamiento de los archivos, sobre su contenido global y panorámico, sobre los servicios que presta, horarios de apertura, servicios de fotocopia o fotografía y el personal encargado. La conservación de los archivos, conjunto de procedimientos y medidas destinados a asegurar la prevención
y la preservación de alteraciones físicas y de información de los documentos de un archivo. Dentro de la carrera hay dos vertientes, digámoslo así. Hay archivos administrativos y hay archivos históricos. En ambos, la preservación sobre documentos históricos va a caer mucho en nosotros como archivistas. Entonces, tenemos que saber mucho de administración, de historia, pero también mucho de valoración, porque si queremos conservar la memoria del país, tenemos que saber conservar esos documentos en buen estado para poderlos dar a los usuarios y que las investigaciones históricas sigan para seguir teniendo esa memoria y para tener una conciencia como personas más conscientes de la importancia de la misma información en el Internet. Dentro de las normas generales del marco jurídico son, ejemplo, la Ley 80 de 1989, por la cual se crea el Archivo General de la Nación y se dictan otras disposiciones. La Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos, en el artículo 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23 y 26, en el que establece las reglas y principios generales que regulan la función archivística del Estado colombiano. Regula en su título quinto, gestión de documentos, la obligación que tienen las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas en elaborar programas de gestión de documentos, independientemente del soporte en que se produzca la información para el cumplimiento de su cometido estatal o del objeto social para el que fueron creadas. Acuerdo número 49 del 5 de mayo de 2000, por el cual se desarrolla el artículo del capítulo 7, conservación de documentos del Reglamento General de Archivos sobre condiciones de edificios y locales destinados a archivos. Sean las funciones del Archivo General de la Nación en su literal B, preceptúa fijar políticas y expedir los reglamentos necesarios para organizar la conservación y el uso adecuado del patrimonio documental de la Nación. Que el artículo 8 del decreto 1777 establece las funciones de la Junta Directiva del Archivo General de la Nación, ahora Consejo Directivo, en virtud del decreto 1126 de 1999, en su numeral A, dispone adoptar y evaluar periódicamente la política archivística a nivel nacional, que se hace necesario reglamentar las condiciones de edificios y locales destinados para sedes de archivo. Acuerda, artículo primero, edificios de archivo, los edificios y locales destinados para sedes de archivos deben cumplir con las condiciones de edificación, almacenamiento, medioambiental, de seguridad y de mantenimiento, que garanticen la adecuada conservación de los acervos documentales. Dentro del Acuerdo 039 de octubre 31 de 2002, por el cual se regula el procedimiento para la elaboración y aplicación de las tablas de retención documental en desarrollo del artículo 24 de la Ley 594 de 2000. Las tablas de retención documental son un listado de series con sus correspondientes tipos documentales producidos o recibidos por las unidades administrativas de una entidad en cumplimiento de sus funciones, a las cuales se les asigna el tiempo de permanencia en cada fase de archivo. El ciclo documental, clasificar aplicando las tablas de retención documental, que comprende la depuración, archivo de gestión y fondo acumulado. Ordenar en orden original, comprende legajar y foliar. Describir, identificar, comprende el rotular e inventariar. Transferir, trasladar,
comprende la retención y un cronograma. Disposición final, conservar y consulta. Dentro del Acuerdo 07 de 2004 del Archivo General de la Nación, Reglamento General de Archivos, Quehacer Archivístico, está también la Ley 527 de 1999, Comercio Electrónico, Equivalencia Funcional, Mensajes de Datos, está la información generada, la información enviada, la información recibida, la información almacenada, la información en internet, en correos electrónicos, en una firma, a quién va remitida, original, garantía de su integridad, integridad completa e inalterada, conservación de los mensajes de datos, confiabilidad, información generada, información archivado, comunicado, conservado de integridad de la información, información accesible. El formato permite demostrar que reproduce una exactitud en la información. Dentro de la Ley General de Archivos 594 de 2000, las entidades privadas que cumplen funciones públicas, conceptos de documento, archivo y gestión documental. Dentro del Acuerdo 042 de octubre 31 de 2001, organización de archivos de gestión, criterios de tabla de retención documental, tipo de libro, transferencias e inventario documental. Dentro del Acuerdo 060 del 30 de octubre de 2001, Administración de Comunicaciones Oficiales, documento electrónico y archivo, imagen corporativa, comunicaciones oficiales como fax y correo electrónico, comunicaciones internas. Dentro de la norma ICONTEC 3393, pautas para las comunicaciones empresariales. Dentro del decreto 2150 de 1995, suprime autenticación de documentos originales y uso de sellos. Prohíbe copiar o retirar documentos de archivos en las entidades públicas. Autoriza el uso de sistemas electrónicos de archivos y transmisión de datos. Prohíbe limitar el uso de las tecnologías de archivo documental por parte de los particulares, entre otros. Dentro de la Ley 962 de 2005, racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. Ahora bien, dentro de la norma NTC 4436, papel para documentos de archivo, requisitos para la permanencia y durabilidad. Bueno, mi nombre es Carla Joana Manchula Vargas, pertenezco al grupo número 4 de la asignatura Organización y Descripción de Archivos. Y no, es muy interesante esta temática porque nos ayuda a todos los archivistas a ampliar más nuestros conocimientos dentro del programa Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística SIDBA. Muchas gracias, que estén muy bien.